nuestra historia. Antes de comenzar quisiera aclarar que esto es un resumen de lo más importante de la independencia mexicana. Sé que faltarán algunos datos y detalles, pero esos serán contados en otros videos. Con todo lo dicho antes, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video con todos tus amigos. La Guerra de Independencia fue una guerra por la independencia de México, la cual tuvo lugar en los años de 1810 a 1821. Esta guerra es considerada como una de las guerras más largas y sangrientas que ha tenido México. ¿Pero por qué esta guerra tuvo lugar? Pues uno de los mayores problemas de la Nueva España fue la desigualdad económica, la discriminación de castas. También es que en la Nueva España sí era rica económicamente, pero todos los que se beneficiaban eran los peninsulares y los criollos. Otro más importante e incluso fue el detonante del descontento social fueron las reformas borbónicas que hicieron los peninsulares a las colonias españolas. Otra de las causas fue la destitución de Fernando VII de la corona española. Gracias a todo esto fue el detonante de las conspiraciones de la independencia mexicana e hispana. La guerra de independencia tuvo 5 etapas diferentes, las cuales fueron las diferentes conspiraciones dentro de la Nueva España, el levantamiento de Miguel Hidalgo, la guerra de Morelos, la guerra de guerrillas y la consumación de la independencia nacional. Durante la primera etapa de la independencia, la Nueva España se preguntaba a quién debía de obedecer y optaron por autogobernarse, ya que preferían gobernarse a sí mismos que obedecer a otro rey. Una de las primeras conspiraciones fue la de Valladolid, las cuales se proponían en levantarse en armas junto con los indios, pero sus planes fueron descubiertos por una carta anónima que fue enviada al virrey. Los conspiradores, al verse descubiertos, quemaron todos los documentos y dijeron que lo hacía porque el verdadero rey era Fernando VII, y los perdonaron. Otra conspiración fue la de Querétaro, la cual era planeada en la casa de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, junto con Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, pero fueron descubiertos por la corona española y comenzaron la lucha de independencia el 16 de septiembre de 1810. Ya con la población herida de Hidalgo comenzaron las tomas de las haciendas, la toma de las cárceles. En esta los presos eran liberados y les decían: «Ser libres, hijos míos, su justicia no es nuestra justicia». Con el tiempo lograron juntar aproximadamente a 20,000 hombres. Con eso lograron la toma de la Alhóndiga de Granadita en Guanajuato. En la toma de la Alhóndiga de Granadita se sufrió una de las matanzas de civiles y hombres armados. Después de ir a Guanajuato se dirigirían a Valladolid y después a Toluca, donde tenían la batalla del Monte de las Cruces. Con esta victoria tendrían a la Ciudad de México libre para ser tomada, pero esto no se hizo para evitar las matanzas y saqueos. En vez de ir a la Ciudad de México, Miguel Hidalgo y su gente se dirigirían a Guanajuato, pero tendrían su primera gran derrota en Aculco. Miguel Hidalgo y Allende se separarían y cada quien se iría por su lado. Miguel Hidalgo iría a Guadalajara y aboliría la esclavitud. Pero poco a poco los españoles tomarían más y más control de los insurgentes. Gracias a esto los españoles derrotarían a los insurgentes en Puente Calderón. Desafortunadamente Miguel Hidalgo escapó con Allende, Juan Aldama a Estados Unidos, pero fueron traicionados y capturados en Chihuahua. Después fueron fusilados y sus cabezas fueron colgadas como advertencia en la Alhóndiga de Granadita. Esto casi destruye el movimiento de lucha, pero el movimiento tomó fuerza en la población de la Nueva España. Tercera etapa de la Guerra de Independencia. Morelos, quien recordemos que comenzó la lucha de independencia junto con Miguel Hidalgo, destacó por ser un militar más capaz y con ideas políticas, lo cual le trajo éxito con el pueblo de la Nueva España. Con todo esto le ayudó con las campañas militares como la batalla de Cuautla en 1812. Gracias a la toma de Cuautla logró controlar ciudades muy importantes como Oaxaca, Tehuacán y Acapulco. A la par de todos estos éxitos lograrían instaurar el Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. En esta fecha se daría el discurso llamado Sentimientos de la Nación, tomados de la base de la nueva Constitución, y con este mismo Congreso se declararía la independencia de la América septentrional y en 1814 la Constitución de Patzingán. Mientras en los años de 1813 los realistas se fortalecerían, y en ese mismo año el general Félix María Callejas sería virrey y endurecería las políticas contra los insurgentes. Pero en los años de 1814, Fernando VII regresaría al poder y mandaría 15,000 soldados a las colonias españolas. Pero poco a poco el movimiento de Morelos sería errático, ya que se concentraba más en la parte política y menos en lo militar, y esto más que Morelos perdería a 2 de sus mejores colaboradores, quienes serían como María Matamoros. Todo esto, Félix María Callejas le daría fuertes golpes a Morelos, como la pérdida de la ciudad de Oaxaca y Acapulco. Con esto pondría en riesgo su congreso. Debido a esto se retiró a la ciudad de Tehuacán y fue capturado hoy mismo. Gracias a la captura de Morelos obtendría información de sus colaboradores,
arsenal y puntos estratégicos. También sería condenado a muerte y excomulgado, dando fin a la segunda etapa de la independencia. Cuarta etapa de la guerra de independencia, guerra de guerrillas. Después de la muerte de Morelos, todo lo que se había logrado se pierde. La gran mayoría de los insurgentes que lograron escapar se dispersaron en todo México y se convirtieron en guerrilleros. Una mayoría se quedó al mando de Vicente Guerrero, Javier Mina, el cual siguió en pie de lucha, pero entrando en decadencia, ya que pocos de los insurgentes eran profesionales, aproximadamente unos 2000, y los demás soldados eran un ejército de campesinos y sin un rumbo muy claro. Pues esta guerra de guerrillas duró aproximadamente 5 años, y en estos 5 años los insurgentes peleaban para conseguir tiempo, tener buenos reclutas, armamento, ya que se encontraban en una situación muy desesperada y crítica. Esto llevó a personajes como Guadalupe Victoria a esconderse en selvas y montañas remotas, Pedro Asensio a esconderse en Oaxaca, Puebla, Guerrero, también a Vicente Guerrero peleando por medio de guerrillas. Por estas fechas los realistas tenían un gran control sobre los insurgentes y dando enfrentamientos y batallas como el sitio de Soto de la Marina, batalla de los Arrasaderos, el enfrentamiento de las Cañadas de los Naranjos, batalla de los Cerros de las Barradas, entre otras. Desafortunadamente en la Nueva España se llevaba 500,000 de muertos, casi en su mayoría a causa de enfermedades, hambre y por las batallas. Pero con el tiempo la geopolítica en España cambió, ya que cuando comenzó un movimiento de independencia era mal visto por las clases altas. Ahora ya no querían estar bajo régimen español, que no les apoyaba o no les ayudaba, y querían estar fuera de la corona española para poder tener sus privilegios en América. Más aún que la corona española estaba en quiebra económicamente y con inestabilidad política. También otro problema es que ya no recibían el mismo apoyo de España para los españoles en América. También es que los soldados tenían bajos sueldos, también tenían preferencias por otros españoles y también estaban en duda su postura en la guerra y del cómo actuar. La quinta etapa de la guerra. Después de 5 años de guerra, ambos bandos estaban cansados. Era peso muerto, ya que los insurgentes no podían lanzar una ofensiva para expulsar a los realistas. También es que los realistas no podían acabar con los insurgentes, porque carecían de recursos bélicos para acabar con los mismos. También es cierto que no conocían muy bien el terreno y se les dificultaba mucho ubicarse. Otro problema es que la corona española no podía enviar más recursos bélicos, ya que estaban en bancarrota y cargaban ya problemas económicos desde finales del siglo XVIII. También era porque la política de España era muy inestable y cambiante. También es cierto que los insurgentes estaban en pie de lucha, pero querían la independencia de la Nueva España. Por otro lado, Agustín Iturbide también quería un acercamiento con los insurgentes para poder hacer una alianza para acabar con los pocos españoles realistas. Iturbide aprovechó los ánimos de independencia y por medio de cartas se comunicaron para tener un encuentro en Acatepán. Aquí fue donde se dio el abrazo de Acatepán entre Iturbide y Guerrero, dándose la alianza tricolor o de las 3 garantías, la cual representaban religión, unión e independencia, y así nació el ejército trigarante con los colores de la bandera, el rojo, el blanco y el verde junto con 3 estrellas. Con esta unión se tomaría la Ciudad de México y Puebla, una de las ciudades más importantes. Con el tiempo se siguen reclutando más y más soldados y se les tendría de ganar. A la par de todo esto, se derrotaría el ejército realista en Azcapotzalco el 19 de agosto y el 24 de agosto se firmarían los tratados de Córdoba por Iturbide y Juan de Orozco, jefe de la Nueva España. En estos tratados se afirmarían que el Imperio mexicano es libre e independiente. Aquí quisiera decir una curiosidad, ya que México tiene 2 actas de independencia, las cuales una de ellas es la independencia del primer Imperio mexicano, el 28 de septiembre de 1821, y la otra fue escrita por México y España, la cual reconoció a México como una nación libre e independiente en 1836. Así es, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra a triunfar a la Ciudad de México. El día siguiente se firma la Declaración de la Independencia de México. El hecho fue visto como el final de la larga lucha de independencia, de cual dio resultado el primer imperio mexicano. España no reconoció la independencia de una de sus antiguas colonias. A pesar de todo esto, los sectores de la población junto con el ejército apoyaban, sino que hasta 1836 España reconoció la independencia de México. Aquí también quisiera hacer un apartado para recordar que en este año, en 2021, se cumplen 200 años desde la independencia nacional, dando por fin el reconocimiento de independencia de México. Pero esto no significó que los problemas en México se hayan acabado, ya que poco a poco se vendrían más y más conflictos para México, que veremos en próximos videos.